Imaginemos por un momento el siguiente escenario. O sea, haz de cuenta que alguien pasa absolutamente toda su vida insultando, odiando y... Y planeando la destrucción de lo divino. Exacto, planeando día y noche la destrucción de la verdad absoluta. Cada pensamiento, cada palabra está súper cargada de veneno, de hostilidad. Y al final de su vida, como recompensa, esta persona obtiene la iluminación espiritual perfecta. ¡Wow! Sí, se funde en la luz divina frente a los ojos asombrados de los devotos más puros. O sea, suena a una broma cruel, ¿verdad? Totalmente. Suena a que las reglas del universo están completamente rotas, digamos. Es que sí, es una imagen que choca violentamente con todo lo que creemos entender sobre la justicia. Y bueno, esto nos lleva directamente a una tensión fundamental que todos enfrentamos en algún punto en el camino espiritual. Ajá. Esa sensación tan frustrante de que lo divino opera bajo un sistema de favoritismos incomprensibles. Vemos a personas aparentemente maravillosas atravesando tragedias abrumadoras y a individuos súper crueles obteniendo victorias todo el tiempo. Y la mente, casi por inercia, se plantea una duda súper incómoda. Claro, porque nos preguntamos, ¿es Dios una especie de máquina expendedora cósmica que favorece solo a quienes le caen bien? Exacto, o peor, ¿no? Como si fuera una especie de líder tribal antiguo que simplemente toma partido por su bando favorito y aplasta a sus rivales sin piedad. Sí, es un desafío inmenso para nuestra comunidad de estudiantes y para cualquiera que practique alguna espiritualidad. Porque, a ver, si la realidad no encaja en nuestra cajita de justicia moral, la fe se vuelve increíblemente frágil. Se vuelve de cristal, totalmente. Y por eso la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es resolver esta aparente contradicción. Vamos a diseccionar esta dialéctica entre la supuesta parcialidad de la divinidad y su ecuanimidad absoluta. Que es un temazo. Es un temazo. Y para lograr esto, no vamos a basarnos en especulaciones al aire. Nuestra exploración de hoy se fundamenta estrictamente, y esto es muy importante aclararlo, en dos fuentes extraordinarias. Primero, el texto original del Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulo 1. Ajá, una joya. Y segundo, las iluminadoras y detalladísimas explicaciones que el profesor Parampadam Dasa ofrece precisamente sobre este capítulo. Son las herramientas perfectas para este trabajo, ¿de verdad? Porque si hay algo que caracteriza al Bhagavatam, es que jamás esquiva las preguntas incómodas. Nunca. Las pone bajo el reflector principal. Exactamente. Y el profesor Parampadam Dasa hace un trabajo magistral al desmenuzar estos dilemas para la mente moderna. De hecho, para establecer nuestro contexto histórico y espiritual de hoy, necesitamos mirar el inicio de este texto. Claro, donde el rey Pariksit plantea exactamente la misma frustración que acabamos de describir. Así es. El rey Pariksit no se guarda nada. Él es un devoto puro, o sea, muy avanzado. Pero aquí actúa como la voz de nuestras propias dudas. Y cito textualmente el inicio del capítulo, el verso 7.1.1. A ver. Rey Pariksit preguntó: «Mi querido Brahmana, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, siendo el bienqueriente de todos, es ecuánime. ¿Por qué razón entonces mató a los enemigos de Indra y se puso de parte de éste, comportándose como un hombre corriente?» ¡Wow! Bien, vamos a desempacar esto, porque la premisa de Pariksit es brillante y va directo a la yugular. Directo, sí. Y partimos de la base teológica, de que Dios es Atmarama. Que es un término sánscrito súper clave aquí. Exacto, que significa que es completamente autosatisfecho, trascendental y que no tiene vacíos internos que llenar. Entonces, la lógica dicta que no necesita favoritos. Claro, no necesita aliados políticos para ganar una guerra en el cielo, digamos. Para nada. Si no tiene preferencias emocionales caprichosas como los humanos, entonces ¿cómo explicamos que intervenga en el mundo? ¿Por qué parece que le da la victoria a Indra, que es el rey del cielo, y aniquila a sus oponentes? Pues mira, para desentrañar este misterio, el profesor Parampadam Dasa introduce una exégesis que, de verdad, cambia por completo el paradigma. Él nos advierte que nuestra mente suele rebotar entre dos extremos erróneos al tratar de comprender cómo interactúa el absoluto con nuestro mundo. Ajá, ¿cuál es el primero? El primer extremo es el sectarismo religioso. Esta es la idea tribal que mencionabas hace un rato, de un Dios que es básicamente un humano glorificado. Con enojos, rencores y un club VIP de preferidos. No. Exacto. Y esa es una visión súper limitante. ¿Y el segundo extremo cuál sería? El segundo es el impersonalismo mecánico.
Es esta creencia de que Dios es simplemente una ley fría, una fuerza del vacío. O sea, un algoritmo cósmico sin rostro ni personalidad. Como una energía que simplemente hace que el universo gire y ya, sin importarle a nadie. Sí, y ninguno de estos dos extremos captura la verdadera naturaleza del absoluto. Para ilustrar cómo conviven la ecuanimidad perfecta y la acción, Parampadamdasa utiliza una analogía brillante, que es la analogía del sol. Ah, me encanta esa. Adelante, ¿cómo le explica? Pensemos en el sol en nuestro cielo. O sea, el sol no se despierta por la mañana y decide, hoy voy a calentar a esta persona porque me cae súper bien, y a esta otra la voy a dejar congelándose en la sombra porque es mi enemiga. Claro, no es personal. Para nada. Su naturaleza esencial es irradiar luz y calor de manera constante, infinita y equitativa en todas direcciones. La percepción de recibir ese calor o de sentir frío depende única y exclusivamente de la posición que elija tomar cada individuo. O sea, si alguien decide encerrarse en una cueva subterránea, pues no puede salir a gritar que el sol es injusto o parcial. Exactamente. Entiendo la analogía, pero tengo que hacer de abogada del diablo aquí por un momento. A ver, libre. Si lo divino simplemente está ahí irradiando y todo depende de nuestra posición o nuestras acciones, ¿eso no nos devuelve al segundo extremo? O sea, suena increíblemente impersonal y frío, como si estuviéramos interactuando con una computadora programada. Imaginemos un ejemplo contemporáneo. A ver, haz de cuenta que descargamos una aplicación de fitness de alta tecnología en el teléfono. Ok, me gusta. Esa app representaría las leyes de la naturaleza material, ¿va? La aplicación nos da una rutina perfecta. Si seguimos la rutina religiosamente, ganamos masa muscular, resistencia y todo. Claro, hay resultados. Pero si decidimos quedarnos en el sofá comiendo comida chatarra, el resultado es cero. Y a la aplicación no le importa, no tiene favoritos, no siente compasión, simplemente lee nuestras acciones y arroja un resultado matemático. Si operamos en la modalidad correcta, nos premia. Es así de fría la espiritualidad. Es una observación excelente. Y la respuesta es sí, pero solo cuando hablamos estrictamente del plano material y de las leyes de la naturaleza física. Ok. De hecho, el profesor Parampadamdasa valida exactamente esa sensación matemática con dos analogías muy precisas que utilizan sus clases. La primera es la analogía del verdulero. A ver, cuéntanos del verdulero. En el mundo material, todos operamos bajo un intercambio comercial sumamente básico de causa y efecto. Si vamos a la verdulería, tomamos productos y entregamos 100 pesos en la caja. Recibimos exactamente el equivalente a 100 pesos de verdura. Ni más ni menos. O sea, el verdulero no nos regala 50 pesos extra de manzana solo porque le sonreímos. Exacto. No hay favoritismos. Hay una ley de reciprocidad kármica estricta. Entregamos un nivel de esfuerzo y el universo material nos devuelve un resultado proporcional. Pero eso suena a pura contabilidad cósmica. O sea, si la vida es solo 100 pesos por 100 pesos de verdura, ¿cómo explicamos cuando a alguien le cae un rayo o sufre un accidente terrible? Cuesta creer que el absoluto esté detrás de esa caja registradora entregando dolor. Y ahí es donde entra la segunda analogía clave de Parampadamdasa, que está relacionada directamente con el verso 12 de este capítulo. Es la analogía del electricista. Al electricista, ajá. Imaginemos que el absoluto es un electricista maestro, que conecta la energía original a todo un edificio. Él provee la fuente de poder, establece la corriente. Esa es la causa remota. Pero una vez que la casa tiene electricidad, lo que hagan los habitantes es su propia responsabilidad. Claro, si alguien decide usar esa energía para encender un calentador y abrigarse en invierno, pues perfecto. Perfecto. Pero si alguien decide meter los dedos en el enchufe y electrocutarse o encerrarse en el refrigerador hasta congelarse, o sea, no podemos demandar al electricista por eso. ¡Wow! Claro, las victorias y tragedias materiales son producto de nuestro libre albedrío interactuando con las gunas, las modalidades de la naturaleza material. Exactamente. Y esto cambia radicalmente la forma en que leemos las escrituras. Totalmente. Significa que el éxito de Indra en esas inmensas batallas celestiales contra los demonios no es una prueba de que Dios sea su animador personal en las gradas. No, para nada. Es simplemente el resultado técnico de que Indra cultivó la Satvaguna, o sea, la modalidad de la bondad.
siguió las reglas del electricista, operó correctamente la aplicación de fitness universal que decías, y por lo tanto, el sistema material lo respaldó. ¡Qué fuerte! Cultivar la modalidad de la bondad es la fórmula ganadora dentro del mundo material. No hay favoritismo caprichoso, hay consecuencias. Así es. Pero claro, a ver, si nos detenemos aquí, esto abre una interrogante gigantesca, casi existencial, para cualquiera que practique el Bhakti Yoga o busque un camino devocional en general. Sí, me imagino por dónde vas. Es que si absolutamente todo, desde la riqueza hasta el sufrimiento, funciona por estas leyes impersonales del verdulero y el electricista, entonces, ¿cuál es el punto de ser un devoto? Ajá. ¿Para qué cultivar una relación espiritual si al final del día la aplicación de fitness solo va a medir cuántas flexiones hiciste? O sea, ¿qué tiene de especial el Bhakti? Bueno, lo fascinante aquí es cómo esta aparente frialdad nos lleva a desmitificar un concepto muy mal entendido. El profesor Paramparam Dasa ataca directamente una frase que se repite muchísimo en los círculos espirituales, que es la idea de la misericordia sin causa. Uy, sí, se usa para todo. Que si alguien consigue un ascenso en el trabajo o se compra un auto nuevo y de inmediato dicen, ¡ay! Fue la misericordia sin causa del Señor. Precisamente, pero el análisis del profesor es tajante. O sea, en el plano material, el éxito siempre tiene una causa, siempre. Llamarlo misericordia sin causa cuando hablamos de intercambios materiales es una falacia teológica. Claro, porque si obtuviste un buen trabajo, fue porque en tu pasado, en esta vida o en anteriores, cultivaste las acciones correctas. Pagaste tus 100 pesos al verdulero cósmico. Exacto. Lo que parece favoritismo hacia quien practica la espiritualidad no es un privilegio mágico que cae del cielo. Es algo mucho más pragmático. Es receptividad. Receptividad. A ver, exploremos un poco más eso, porque está súper interesante. Mira, quien practica de manera genuina simplemente está limpiando sus sentidos. Abre sus oídos y su mente. Está dispuesto a escuchar las instrucciones de quien diseñó el sistema. La literatura védica llama esto Buddhi Yoga. Que se traduce como la inteligencia divina que se nos otorga desde adentro, ¿no? Exactamente. Si una persona es receptiva a esa inteligencia y toma las decisiones correctas, naturalmente va a prosperar o a superar obstáculos con mayor gracia. No es que el universo tenga un niño mimado al que le regala cosas. Es que esta persona decidió por fin leer el manual de instrucciones. Ya entiendo. Entonces, si pedir cosas materiales es solo interactuar con el verdulero y tener éxito es solo ser receptivo al manual de instrucciones, ¿dónde entra el amor verdadero? O sea, ¿en qué momento lo divino deja de ser una ley perfecta y se convierte en una persona que nos ama? Ese es el núcleo teológico absoluto de las explicaciones de Paramparam Dasa. Hemos hablado de la maquinaria impecable del universo físico, ¿sí? Pero el Bhakti, la devoción pura, es la anomalía hermosa que rompe toda esa maquinaria. ¡Wow! El profesor cita un verso fundamental, el Bhagavad Gita 9.26, donde se habla de ofrecer una hoja, una flor o un poco de agua con devoción. Y la respuesta del absoluto es contundente. Dice, yo lo aceptaré. Yo lo aceptaré. Ajá. En toda la vasta e inabarcable red de leyes kármicas, este es el único espacio, el único resquicio, digamos, donde ocurre una transformación personal real en la verdad absoluta. Y esto es vital, porque el electricista no se conmueve, el algoritmo de la app no se conmueve. Pero aquí estamos diciendo que el absoluto, que no necesita absolutamente nada, de repente acepta algo. Así es. Acepta una relación, entra en una dinámica de afecto. El verdadero regalo especial, la única e innegable misericordia sin causa genuina que existe, es el regalo de una relación íntima y personal. Claro, y eso no se puede comprar con méritos piadosos. Para nada. No puedes poner 1 millón de buenas acciones en el mostrador del verdulero y exigir que te venda amor puro por la divinidad. Eso pertenece a una dimensión completamente distinta al comercio material. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y buscan un avance real? Que hay que cambiar la perspectiva. Sí, significa que necesitamos madurar urgentemente. Tenemos que dejar de ser como bebés espirituales que solo lloran y patalean para que los carguen o para pedir leche, no. Totalmente de acuerdo.
A veces nos acercamos a lo sagrado solo con una lista del supermercado. Pedimos que nos suban el sueldo, que nuestra pareja no nos deje o que se solucione un trámite legal súper específico. Puros beneficios mundanos que, como ya vimos, deberíamos resolver nosotros mismos haciéndonos responsables y cultivando la modalidad de la bondad. Exacto. Una práctica espiritual madura implica convertirnos en adultos. Adultos que buscan consejo, que piden inteligencia para servir mejor y sobre todo que buscan nutrir una relación recíproca con esa verdad absoluta, sin pedirle que nos resuelva la vida material por arte de magia. Esa es la síntesis perfecta de la madurez espiritual. Estoy segura. Y justo cuando creemos que ya entendimos cómo funciona este hermoso sistema de amor receptivo, el texto del Bhagavatam nos lanza una bola curva monumental. Sí. Una que deja a todos en la historia original sin palabras. Resulta que, en el clímax de una ceremonia majestuosa, el Absoluto libera de la manera más espectacular posible a alguien que lo odiaba con cada célula de su cuerpo. Y aquí es donde retomamos el escenario que planteamos al inicio. Así es, la historia del rey Shishupala. Y también de Dantavakra. ¿Cómo demonios, y nunca mejor usada la palabra, encaja alguien como Shishupala en todo este exquisito sistema de devoción amorosa? Hablamos de alguien que pasó su vida entera maldiciendo a lo divino. Bueno, ese fue exactamente el asombro del rey Yudhishthira, que era el emperador que organizó el sacrificio Raja Suya, que para ponerlo en contexto a quienes nos escuchan, era como la cumbre cósmica más importante del universo, llena de reyes y sabios puros. El evento del milenio. Exacto. Y frente a todos ellos, Shishupala desata una avalancha de blasfemias intolerables. Finalmente, es aniquilado en ese mismo instante por el Señor. Pero entonces ocurre lo impensable. Una chispa de luz, un destello brillante, sale del cuerpo de ese enemigo furioso, viaja por el aire y se funde directamente en el cuerpo espiritual de la divinidad. Logrando la liberación frente a todos. Sí, ante los ojos estupefactos de todos. Para Yudhishthira, esto rompía todas las leyes de la física espiritual. ¿Cómo puede el odio generar el mismo resultado que una vida entera de disciplina y ascetismo? Es que hace cortocircuito en la mente. Rompe todos los paradigmas de lo que nuestra sociedad considera comportamiento piadoso. O sea, un devoto pasa toda su vida ayunando y meditando, y este rey que solo vomitaba odio obtiene el premio mayor de forma pública. Para entender la mecánica detrás de esto, primero hay que dar un breve pero indispensable contexto histórico. Shishupala y Dantavakra no eran villanos humanos ordinarios. Originalmente eran Jaya y Vijaya, los mismísimos guardianes de las puertas de Vaikuntha. Vaikuntha, para quienes no estén tan familiarizados con el término, es el plano espiritual puro, la dimensión más allá de la materia donde no existe la ansiedad. Exacto, eran residentes de ese mundo perfecto. Pero, por un malentendido de protocolo, ofendieron a 4 sabios inmensamente poderosos, los Kumaras, y recibieron una maldición que los obligaba a caer al mundo material. ¡Ay, qué terrible! Sí, pero el Absoluto les ofreció una opción para cumplir su condena. Podían nacer 7 veces en la tierra como devotos piadosos, o nacer solamente 3 veces, pero asumiendo el rol de demonios, enemigos acérrimos de la divinidad. Y ellos, en el fondo, querían regresar a su hogar lo más rápido posible. Claro, así que eligieron la vía corta y dolorosa. 3 vidas de enemistad. Su papel como villanos era, en última instancia, parte de un profundo y complejo arreglo divino. Ese contexto es alucinante, pero el mecanismo psicológico de cómo se purificaron en esta última vida como Shishupala es lo que realmente nos vuela la cabeza en la clase del profesor Parampadam. Porque, a ver, el universo no premió su odio, ¿verdad? En absoluto. El odio no purifica. Lo que purificó su existencia fue la concentración ininterrumpida. El texto original del Bhagavatam, en los versos 28 y 29 de este primer capítulo, utiliza una analogía biológica del mundo natural que es sumamente poética e inquietante a la vez. ¿Qué dice? Cito textual. Dice, cuando una abeja encierra en el hueco de un muro a una oruga, ésta piensa siempre en la abeja con miedo, y tan solo por ese recuerdo se convierte en abeja. ¡Wow! El principio subyacente es que la mente toma la forma de aquello en lo que medita constantemente. La meditación incesante de Shishupala, aunque alimentada por una hostilidad rabiosa, fijó su conciencia enteramente en la verdad absoluta.
y ese contacto purificó su ser. Aquí es donde esto se pone realmente interesante y aplicable para todos nosotros en el mundo moderno, porque la psicología humana detrás de esto es brutal. El profesor Parampadam menciona un ejemplo brillante sobre un virus. Ajá, buenísimo ese ejemplo. Pensemos en las crisis sanitarias globales que hemos vivido. Un virus microscópico genera tanto pavor y tanta paranoia a nivel mundial que obliga a la mente colectiva de miles de millones de personas a enfocarse en un solo tema, día tras día, en las noticias, en la cena, en el trabajo. El miedo es un pegamento absoluto para la atención. Sí, te secuestra la mente. Totalmente. Y pensemos en un ejemplo aún más cotidiano. Cuando alguien tiene un rival en el trabajo o en su círculo social, alguien a quien genuinamente detestan porque sienten que los humilló, ¿qué pasa en la mente? Que no dejes de pensar en esa persona. Exacto. Esa persona vive gratis en tu cabeza 24/7. Mientras están bañando, no están pensando en su familia, están teniendo discusiones imaginarias con ese enemigo. Mientras conducen, están planeando cómo responderle. Están 10 veces más concentrados en la persona que odian que en sus propios seres queridos. Es muy cierto. La envidia, la ira y el miedo son vehículos de concentración potentísimos que secuestran la conciencia. Es una disección perfecta de la mente condicionada, estoy convencido. Las emociones extremas de aversión fijan la atención de una manera que la bondad ordinaria rara vez logra. Shishupala utilizó ese vehículo extremo. Ahora bien, es imperativo aclarar el veredicto teológico de las escrituras sobre su destino final. Shishupala logró lo que técnicamente se conoce como Sayuja Mukti. Que es fundirse en la efulgencia o la luz divina. Exactamente. Pero para ponerlo en su debida perspectiva, el Sayuja Mukti implica perder tu identidad individual para volverte una gota anónima en un océano inmenso de luz espiritual. Ya, dejas de existir como individuo. Sí. ¿Es la erradicación del sufrimiento material? Sí. Y es una forma de liberación formidable. Pero a los ojos del Bhakti es una especie de premio de consolación. Al elegir el camino del odio y la fusión, Shishupala se perdió del elemento más valioso del que hablábamos hace un momento. Se perdió del regalo especial. Exacto. Se perdió de la relación. El servicio devocional amoroso es el único camino que insiste en retener la individualidad, no por ego, sino porque se necesitan dos para amar. Claro, se necesita una identidad para participar en ese intercambio personal y afectuoso continuo. Shishupala obtuvo la amnistía absoluta de sus crímenes cósmicos gracias a su concentración, pero no obtuvo la intimidad. Las emociones negativas, como la ira y la envidia, te pueden forzar a concentrarte de manera patológica, pero jamás podrán construir amor. ¿Qué recorrido tan profundo hemos hecho en este análisis? Hemos logrado pasar de ver al absoluto como un juez tribal con preferidos o como un verdulero frío que solo hace transacciones matemáticas, a entender un panorama infinitamente más rico. Mucho más complejo y hermoso. Sí, un sistema en el que somos los arquitectos directos de nuestro destino material, utilizando las modalidades de la naturaleza. Pero donde, simultáneamente, el amor puro, el bhakti, libre de motivaciones egoístas, es la llave maestra para acceder a algo que rompe las reglas del universo físico. Una relación personal, íntima y trascendente con la fuente de todo. Y fíjate, si conectamos todas estas piezas con el panorama más general de nuestra vida en sociedad, emerge un último concepto de las enseñanzas de Parampadamdasa que me parece vital. ¿Cuál es? Es la idea de Ajñata Sukriti, que podemos traducir como un mérito o beneficio espiritual adquirido de manera completamente desconocida o inconsciente. Ah, me encanta eso. Pensemos en las implicaciones masivas de la historia de Shishupala. Si sabemos, como un hecho comprobado en las Escrituras, que la mera concentración en lo divino purifica incluso a un enemigo furioso y lleno de veneno, pues imaginemos el poder transformador que tiene el simple hecho de que el mundo entero entre en contacto con el sonido de la espiritualidad o los nombres divinos. ¡Wow! Claro. Incluso si las personas escuchan estos mensajes sin saber que son por pura curiosidad intelectual o hasta por burlarse y criticar en redes sociales, ese roce milimétrico con la trascendencia tiene el poder de limpiar la conciencia profunda. Es súper poderoso. Es una invitación filosófica enorme a esparcir el conocimiento espiritual por el mundo, no desde la culpa, el proselitismo agresivo o el sectarismo,
de nosotros contra ellos, sino desde la más pura y absoluta compasión. Saber que solo exponer a la humanidad a esta sabiduría ya los está elevando. Qué cierre tan inspirador y lleno de esperanza de verdad. Y bueno, como es costumbre en nuestra inmersión profunda, la regla de oro es que no queremos que esta conversación se evapore en cuanto termine el audio. Queremos que siga resonando, incomodando positivamente y transformando la mente de todos nosotros durante la semana. Así tiene que ser. Así que basándonos en los análisis invaluables del profesor Parampadasan Dasa y el texto del Bhagavatam, queremos dejar a nuestra comunidad de estudiantes con estas 3 preguntas fundamentales para llevarnos a casa, masticarlas y responderlas con honestidad brutal. Ahí les va la primera pregunta. Venga. Si analizamos detenidamente nuestras motivaciones diarias, ¿en qué áreas específicas de nuestra vida estamos operando bajo una mentalidad de intercambio comercial con lo divino, esperando favores cósmicos mágicos o usando la oración como una moneda, en lugar de hacernos verdaderamente responsables cultivando de forma activa la modalidad de la bondad y la disciplina en nuestras acciones? ¡Qué fuerte! Bueno, la segunda pregunta y esta requiere mucha introspección. Al momento de meditar, cantar o acercarnos a nuestras prácticas espirituales, ¿estamos siendo genuinamente receptivos a recibir inteligencia interna, ese Buddhi Yoga transformador y consejo divino para crecer moral y espiritualmente? ¿O solo nos estamos acercando como bebés espirituales exigiendo que la realidad del inmenso universo se doblegue para ajustarse a nuestros pequeños caprichos y comodidades momentáneas? Uf. Y la tercera y última. Sabiendo de forma comprobada que la concentración profunda purifica y amolda la conciencia, ¿qué emociones, personas o pensamientos están secuestrando y dominando el panorama de nuestra mente a lo largo de un día normal? ¿Y cómo podríamos usar esos mismos vehículos emocionales, esa misma intensidad férrea que a veces le damos al miedo o a la rivalidad, para anclarnos de manera consciente y voluntaria en una conexión espiritual basada en el amor y no en la reacción? Excelentes preguntas para reflexionar. Ha sido verdaderamente un privilegio compartir este espacio de análisis y reflexión profunda con todos los que nos escuchan. Recordar que las leyes del universo son milimétricamente justas, pero que el corazón de la trascendencia siempre está dispuesto a romper el molde por una relación personal es algo que te cambia la vida. Esa máquina expendedora cósmica de favores que a veces imaginamos simplemente no existe. En su lugar, hay una puerta abierta esperando que maduremos para entrar a un intercambio de amor real. Así es. Gracias infinitas por acompañarnos en esta exploración de conocimiento. Hasta nuestra próxima inmersión.